Tronco lumbosacro. El plexo sacro es importante. Algunos autores llaman plexo lumbosacro porque tienen aportaciones de nervios lumbares, es decir, de los últimos nervios lumbares, L4, L5. L4 tiene una rama superior y una rama inferior. Estas ramas anteriores de estos nervios vertebrales, es decir, es la rama anterior, L4, L5. Las únicas ramas que pueden formar el plexo en el cuerpo, ya sea desde el plexo cervical, plexo braquial, lumbar y sacrococcigio. Los únicos que pueden formar el plexo son las ramas anteriores. La rama anterior L4 tiene una división superior e inferior. La división superior forma parte del plexo lumbar. La división inferior, junto con la L5, constituye el tronco lumbosacro, es decir, la aportación de los nervios lumbares para el plexo sacro. Estos son los dos primeros nervios que conforman el plexo sacro. Entonces, lo siguiente que vamos a tener son las ramas anteriores del primer nervio lumbosacro, que es S1, del segundo nervio sacro, que es S2, y del tercer nervio sacro, que es S3. Aparte de esto, el cuarto nervio sacro, que sería S4, tiene una división superior y una inferior. Específicamente, la división superior de S4, o sea, de la rama anterior de S4, es la que ayuda a conformar el plexo sacro. Entonces, división inferior de L4, todo L5, S1, S2, S3, y la división superior de S4 son las que conforman al plexo sacro. Las ramas del plexo sacro se dividen en ramas o divisiones anteriores, que son las que tenemos en verde, y las ramas posteriores, que están en amarillo. Son las ramas que agarran más hacia la parte posterior del cuerpo, hacia la nalga. En cambio, la anterior agarra más hacia la pelvis. Aquí tenemos una visión pélvica, se ve estas ramas que serían la división inferior de L4 y L5. Ambas conforman el tronco lumbosacro. Esta sería la rama anterior de S1, S2, S3 y S4. Vemos cómo la división superior va a formar el plexo sacro porque la división inferior ayuda a formar el siguiente plexo, que es el plexo coxio. Otro dato importante, estas ramas anteriores o estos nervios sacros emiten ramas comunicantes que conectan generalmente. Es una rama comunicante a los ganglios de la cadera simpática, en este caso la cadera simpática pélvica a nivel de la cara anterior del hueso sacro. Estas ramas constituyen desde el plexo sacro, se superponen el músculo piriforme o el músculo piramidal de la pelvis. También vemos cómo la arteria glútea superior pasa entre las ramas de L4 a S1, mientras que la arteria glútea inferior pasa entre S2 y S3, a veces entre S3 y S4. Esta arteria es la puente interna que está en la relación con el nervio ciático. En total, el plexo sacro está conformado por 12 nervios. 7 se van hacia la nalga y el miembro inferior, y 5 van distribuidas para estructura pélvica. Empezamos con el nervio glúteo superior, que va de la L4 a S1. Este nervio tiene raíces que vienen de L4, L5 y el primer nervio sacro. Por eso aquí le ponemos de L4 a S1, porque estos aportan raíces que conforman al nervio glúteo superior. Este nervio glúteo superior se encarga de inervar a los glúteos medianos, al músculo glúteo menor. También ayuda a inervar el músculo tensor de la fascia látea, que es un músculo que se encuentra en la parte superior de la región femoral y emite ramitas para la articulación de la cadera. Nervio glúteo inferior. Por debajo de la emergencia del glúteo superior, en algunos libros se lo encuentra con el nombre de nervio ciático menor. Para entender el origen del glúteo inferior tenemos que sumarle una al glúteo superior.
le bajamos una, es decir, el glúteo superior comienza en L4, entonces glúteo inferior comienza en L5, es decir, la primera aportación es de L5 y luego S1 y S2. Le suman al origen del glúteo superior. Este nervio glúteo inferior es encargado de inervar al músculo glúteo mayor. Luego tenemos el nervio del cuadrado femoral. Se forma por ramas de L4 y S1. El origen del cuadrado femoral de L4-S1 es el mismo que del glúteo superior y que inerva al músculo cuadrado femoral. También inerva al músculo gemelo inferior y emite una rama para la articulación de la cadera. El nervio obturador interno de L5 a S2. L5 emite una rama igual que S1, S2 y conforman este nervio. Se encargan de inervar a los músculos gemelo superior y al obturador interno, de ahí que deriva su nombre. Plexo sacro, rama de la cadera. Glúteo superior, que vendría a ser la L4 y S1. Luego viene el glúteo inferior, que sería la L5 y S2. L5 y S2 emiten una rama conformada por el nervio obturador interno, y este nervio por su parte se encarga de inervar a los músculos de la parte superior y también el propio músculo obturador interno. Entonces, los gemelos inferior es inervado por el cuadro femoral, pero el músculo gemelo superior también es inervado por el obturador interno del glúteo inferior. Y el nervio del cuadro femoral comparte el mismo origen. Luego viene el nervio femorocutáneo posterior, que viene a ser la S1 y S3. Se forman por la rama anterior de la S1 y S3, entonces conforman el nervio. Se encargan de inervar la piel y la región inferior de la nalga a nivel del dorso del muslo y llega más o menos hasta la pantorrilla. Además de tener el fémur cutáneo posterior, ayuda a inervar la parte externa de la piel que cubre los genitales. Entonces, un nervio totalmente cutáneo, toda la parte posterior o gran parte, se podría decir, del lado posterior del miembro inferior. Ahora vemos el nervio perforante cutáneo, que también se lo conoce como glúteo interno inferior. Este nervio se forma de aportaciones de la S2 y S3. Este nervio se va a encargar de inervar o más o menos la piel y el tejido celular. Se encuentra subcutáneamente a nivel de la parte del nivel de las nalgas, y el último nervio que va hacia las nalgas, que vendría a ser el asiático, o también conocido como nervio asiático mayor. Él tiene un descenso de origen desde la L4 hacia la S3. Todas esas ramas ayudan a formar el nervio ciático con una distribución alrededor del miembro inferior, en las que están divididas los músculos de la nalga, que vendría a ser glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, y viene por debajo el piramidal de la parte de la pelvis. Luego vemos los gemelos superior. Luego también vemos al obturador interno. Tenemos el gemelo inferior y por último el cuadro femoral. El glúteo superior pasa por el agujero asiático mayor, que se forman por arriba de los ligamentos sacroasiáticos. Entonces el glúteo superior es el único que pasa, se podría decir, por encima del piramidal de la pelvis. Luego tenemos el nervio glúteo inferior, es el que inerva el glúteo mayor. Luego también tenemos el fémur cutáneo mayor, que pasa por el piramidal de la pelvis y pasa por el agujero sacroasiático, al igual que pasaba el anterior nervio. Luego vamos a mencionar las 5 ramas de la parte de la estructura pélvica, que vendría a ser el nervio piramidal de la pelvis, que tiene una aportación de la S1 y S2. Luego tenemos el nervio del elevador del ano y el cocigio, que son los músculos del piso pélvico que son formados por la rama de la S3 y S4.
Ellos se encargan de inervar el propio músculo del elevador del ano y el músculo coxígeo. De igual manera tenemos el nervio esplénico pélvico, que son la S2, S4 y S5. Ayudan a formar el plexo hipogástrico. Y por último, para terminar, tenemos lo que es el nervio interno, que también que tiene una aportación de la S2, S3 y S4. Ellos se encargan de la mayoría de la inervación perineal.